Historias aterradoras con animales actuando de forma extraña. Hola, comunidad. Me cuesta escribir esto porque es algo que hasta el día de hoy me impacta mucho. Pero bueno, aquí va mi historia. Esto sucedió en 2013, durante Semana Santa. Como cada año, toda mi familia se quedaba en el rancho de mi abuelo, que estaba ubicado a unos minutos de Ures, Sonora, México. Recuerdo que era un lugar muy amplio, con corrales llenos de vacas, cerdos, caballos y otros animales. Mi abuelo vivía cerca del corral de los cerdos, en una pequeña casa de madera pintada de azul. Apenas tenía iluminación, solamente una lámpara colgaba afuera de la casa. Ahí mismo solía sentarse en una vieja silla mecedora de madera que rechinaba cada vez que se movía. Aquella noche estábamos reunidos alrededor de una fogata que habíamos encendido mi tío y yo. Calculó que nos encontrábamos a unos 30 metros de la casa. Entre pláticas e historias, las horas pasaron rápidamente y, sin darnos cuenta, ya eran las 12 de la noche. En el monte, la oscuridad era total. Mientras escuchábamos a mi abuelo contar algunas historias de terror, a mi sobrino le dieron ganas de ir al baño, que estaba dentro de la casa. Se levantó y caminó solo hacia ella. La noche estaba especialmente oscura. De repente, cuando estaba a punto de llegar, escuchamos un grito desgarrador. «Está sentado. Está sentado». Yo, mi tío y mi abuelo corrimos de inmediato hacia donde estaba. Cuando llegamos, vimos algo que jamás olvidaré. Ahí, sentado en la vieja silla mecedora, estaba el burro de mi abuelo. Pero no estaba comportándose como un animal. Estaba sentado como una persona, y tarareaba una canción. Por unos segundos nadie pudo moverse. Entonces aquella cosa giró lentamente la cabeza y nos miró. Después comenzó a reír. La voz era tan deformada y antinatural que todavía hoy me provoca escalofríos recordarla. Cuando terminó de reír, se levantó de la silla y comenzó a correr hacia nosotros, en dos patas. El miedo nos paralizó. Recuerdo que mi tío alcanzó a gritar: «Tiene cabeza de cerdo». Y en ese momento todos echamos a correr. Mientras huíamos, podíamos escuchar a esa cosa persiguiéndonos entre la oscuridad, soltando carcajadas que resonaban por todo el rancho. Cuando finalmente llegamos con el resto de la familia, nos vieron pálidos y temblando. Intentamos explicar lo sucedido, pero las palabras simplemente no nos salían. Al final les dijimos que un caballo se había salido del corral y nos había correteado, pero que ya lo habíamos encerrado nuevamente. Esa noche decidimos no volver a hablar de lo ocurrido. Pasaron los años y, eventualmente, mi abuelo vendió el rancho. Jamás volvimos a saber nada de aquella cosa. Comparto esta anécdota porque sé que aquí alguien podría creerme. Buenas noches. Quiero contar un relato que mi padre, que en paz descanse, nos narraba cuando éramos niños. Cuando ocurrió esta historia, él tenía alrededor de 20 años y vivía en una granja familiar en Guatemala. Mi padre decía que en aquella época era una verdadera lacra, muy flojo, más preocupado por la parranda que por el trabajo o la escuela. Debido a eso, lo sacaron de estudiar y lo obligaron a trabajar en el campo. Sin otra opción, tuvo que aceptar el castigo. Su labor consistía en pastorear cabras. Todos los días debía llevarlas a las montañas y permanecer allí hasta la tarde para regresar al anochecer. Por aquellos días, un fuerte huracán azotó la región. La tormenta llegó de forma inesperada y destruyó un viejo puente que conectaba una montaña con otra, dejando a mi padre aislado durante varios días. No tuvo más remedio que esperar a que las lluvias disminuyeran para cruzar por debajo de donde alguna vez estuvo el puente y así regresar a la granja. Mi padre permaneció en la montaña durante los 3 días que duró la tormenta. Cuando finalmente el clima mejoró, emprendió el camino de regreso. Sabía que no lograría llegar a la granja antes del anochecer, así que decidió acampar en un lugar que conocía y que consideraba seguro. Mientras avanzaba, comenzó a contar a las cabras y notó algo extraño. Debía tener 60 animales. Sin embargo, había 61. Al observar con más atención, descubrió una cabra negra mezclada entre el rebaño. Se acercó para inspeccionarla y notó que no tenía ninguna marca de identificación. En teoría, no pertenecía a nadie. No le dio demasiada importancia y decidió dejar que siguiera con el grupo. Cruzó por debajo del puente derrumbado al mediodía y continuó caminando hasta la tarde. Después de recorrer varios kilómetros, llegó al lugar donde pensaba pasar la noche. Aseguró a las cabras lo mejor que pudo y se dispuso a descansar. Ya entrada la madrugada, mientras dormía, comenzó a escuchar una voz. Despertó sobresaltado.
No sintió miedo al principio, pensó que podrían ser ladrones o alguien con malas intenciones. Como siempre llevaba una escopeta para proteger al rebaño de los depredadores, tomó el arma y apuntó hacia la oscuridad, tratando de identificar el origen de aquella voz. Años después decía que no recordaba exactamente qué decía aquella persona, pero jamás olvidó el tono con el que hablaba. Era una voz hermosa, profunda, perfecta. Parecía la voz de un locutor de radio. De pronto escuchó claramente: «Baja el arma, muchacho». Mi padre preguntó quién era y qué hacía allí. La voz respondió tranquilamente: «Estoy extraviado». Ahora ya podía ubicar la dirección de donde provenía aquella voz, así que apuntó directamente hacia ella. A unos 5 metros distinguió una figura pequeña. No le pareció extraña, pues en aquella región muchas personas eran de baja estatura. Pensó que simplemente se trataba de alguien del pueblo. Sin bajar la escopeta, continuó observándolo. Entonces la voz volvió a hablar: «No tengas miedo. Solo quería preguntarte algo, hijo». Mi padre, cada vez más inquieto, preguntó qué quería. La respuesta llegó de inmediato: «¿Tienes un cigarro?». Poco a poco la oscuridad comenzó a disiparse gracias a la luz de la fogata. La silueta se volvió más clara. Mi padre respondió de forma seca: «No tengo cigarros. Lárgate de aquí o te meto un escopetazo». Entonces la figura comenzó a acercarse. Cada vez más rápido. Sin decir una sola palabra. Lo que parecía un hombre comenzó a revelar su verdadera forma conforme se acercaba a la luz. Era la misma cabra negra que había aparecido aquella mañana entre el rebaño. Estaba de pie sobre 2 patas. Su cuerpo ya no parecía el de un animal normal. Tenía una forma vagamente humana, pero grotesca, deformada por las articulaciones y la anatomía propia de una cabra. Al verla, mi padre sintió que la sangre se le helaba. Estaba convencido de que aquello era el mismísimo demonio. La criatura volvió a hablar: «Dame un cigarro, muchacho. No te lo volveré a pedir». Entonces levantó una de sus patas delanteras. Mi padre esperaba ver una pezuña. Pero no era una pezuña. Eran dedos. Largos y oscuros. Parecidos a los de un gorila. El terror se apoderó de él. Gritó con todas sus fuerzas y disparó directamente al abdomen de la criatura. El estruendo sacudió la montaña. Las cabras despertaron y salieron corriendo en todas direcciones. Pero a mi padre ya no le importaban. Después de sobrevivir al huracán junto a ellas, en ese momento solo podía pensar en aquella cosa. La criatura cayó al suelo y comenzó a gritar. No eran balidos. Eran gritos humanos. Gritos desgarradores. Como los de una persona que estuviera siendo quemada viva. Entonces pronunció una frase que mi padre jamás olvidó. «Rápido. Cómete mis entrañas. Que no se desperdicie nada». Aquellas palabras terminaron de destruir cualquier valor que pudiera quedarle. Salió corriendo en plena oscuridad. No le importaron las cabras. No le importó el peligro. Corrió, lloró y gritó hasta llegar a la granja. Al llegar, fue recibido por su abuelo, quien primero le dio una bofetada por haber perdido el rebaño. Sin embargo, al escuchar lo ocurrido, decidió llevarlo inmediatamente a la iglesia para que el sacerdote lo bendijera. Según su abuelo, lo que había visto aquella noche era el mismísimo diablo, que había ido a reclamarle todas las malas acciones de su vida. Después de aquella experiencia, mi padre nunca volvió a trabajar en la granja. Esa misma semana regresó a la escuela. Prometió comportarse. Dejó las parrandas. Abandonó los excesos. Y se convirtió en una persona profundamente religiosa. Al día siguiente, mi abuelo, sus tíos y su bisabuelo salieron a buscar las cabras. Lograron recuperar a la mayoría. Sin embargo, varias aparecieron muertas. Habían sido devoradas por algún animal salvaje. La cabra negra jamás fue encontrada. Su abuelo estaba convencido de que aquella criatura se había alimentado de los restos de los animales. Por eso reunió los cadáveres en un montón y les prendió fuego para purificarlos. Después de aquel episodio, la vida de mi padre cambió para siempre. Siempre decía que aquella noche marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Yo crecí escuchando esta historia. Y aunque la escuché decenas de veces, nunca dejó de darme miedo. Sobre todo cuando era niño. Saludos. Vivo solo con mi gato. Todos los días, cuando llego de trabajar, le grito: «Ya llegué». Él siempre responde maullando o corre hacia mí para saludarme, o para pedirme más comida. Hoy llegué de trabajar y grité el típico: «Ya llegué». Pero esta vez mi gato no salió a recibirme. Qué raro. Generalmente siempre viene.
Tal vez estaba dormido, no me escuchó o simplemente le dio flojera levantarse de mi cama. Por la mañana había dejado mi pijama en el baño, así que fui directamente a buscarla. Era invierno y ya había oscurecido. Me gusta llegar a casa, ponerme cómodo y preparar algo de cenar. Mientras me cambiaba, escuché un murmullo proveniente de mi habitación. Salí del baño de inmediato, sintiendo como el miedo comenzaba a recorrer mi cuerpo. Pensé que alguien había entrado en mi casa. Caminé lentamente por el pasillo, procurando no hacer ningún ruido. Cuando llegué a la puerta de mi habitación, asomé la cabeza con cautela. Entonces lo vi. Mi gato estaba sentado en medio del cuarto. Y estaba hablando. Movía la boca mientras emitía murmullos con una voz extrañamente humana. Me quedé paralizado. No pude evitar respirar agitadamente. Al sentir mi presencia, mi gato giró lentamente la cabeza para mirarme. En ese instante, una persona que estaba escondida detrás de la puerta, y a quien yo no había visto, la cerró de golpe. El estruendo me hizo caer de espaldas. Me levanté rápidamente. Alguien estaba dentro de mi casa. Pero, ¿cómo era posible que mi gato estuviera hablando? La voz que había escuchado era ronca, profunda y transmitía una sensación de maldad imposible de describir. Reuní el valor para abrir la puerta de nuevo. No había nadie. Mi habitación estaba completamente vacía. Solo permanecía un olor insoportable y una extraña mancha de ceniza en el suelo. Nunca volví a ver a mi gato. Sin embargo, algunas noches todavía escucho a alguien murmurar por la casa con aquella voz profunda. Y otras veces, puedo oír algo maullando debajo de mi cama. Tenía un perrito pequinés que vivió aproximadamente 13 años. Era muy mordelón, pero también era parte importante de la familia. Debido a que orinaba mucho dentro de la casa, mis padres solían dejarlo en la azotea durante el día. Quiero aclarar que la azotea tenía techo, así que nunca estaba expuesto al sol ni a la lluvia. Además, tenía agua, comida y todas sus comodidades. Por las tardes, alrededor de las 5 p.m., lo bajábamos para que estuviera con nosotros. Un día, mientras almorzábamos, mi mamá comentó algo extraño. Dijo que había visto claramente al perro bajar de la azotea y entrar al baño. Le pareció raro porque nadie le había abierto la puerta. Fue a buscarlo, pero no lo encontró. Entonces subió a revisar la azotea y descubrió que la puerta seguía cerrada. Miró por la cerradura y vio que el perro seguía arriba, acostado como siempre. En ese momento le pareció curioso, pero nada más. Tiempo después, mi hermano contó que también había visto algo parecido. Lo más inquietante fue cuando mi papá comentó que a él le había ocurrido varias veces, pero que nunca dijo nada para no asustarnos. Sin embargo, la experiencia más extraña ocurrió durante la pandemia. Una madrugada estábamos mi prima, mi hermano y yo haciendo una maratón de series en la sala. El perro estaba acostado junto a nosotros. En un momento me levanté para ir al baño, que quedaba a unos 15 pasos de la sala. Mientras caminaba, vi por el rabillo del ojo algo que me dejó helado. Mi perro estaba cruzando la reja de la entrada y avanzando por el pasadizo principal de la casa. Me quedé congelado. Volteé hacia mi hermano y le pregunté, ¿dónde está el perro? Él respondió, aquí, acostado. Entonces le dije, ¿lo estás viendo? Sí, espera, no está. Sin decir más, le hice una seña para que me siguiera. Mi prima también se acercó. Los tres miramos hacia la entrada y ahí estaba el perro, perfectamente sentado detrás de la reja, observándonos. Nadie entendía cómo había llegado allí. Le abrimos la reja y simplemente entró caminando, como si nada hubiera pasado. Pero eso no fue lo único raro relacionado con él. Durante años, mi papá sufrió fuertes dolores de espalda. De un momento a otro, sin explicación aparente, comenzó a mejorar hasta que el dolor desapareció por completo. Lo extraño fue que, casi al mismo tiempo, mi perro empezó a presentar molestias muy similares. Preocupado, lo llevé al veterinario. Le realizaron varios estudios y revisiones. Según el médico, todo estaba perfectamente bien: columna, riñones y demás órganos. No encontraron ninguna enfermedad ni lesión que explicara el problema. Y así como aparecieron los dolores, desaparecieron. Mi perro se recuperó de la nada, exactamente igual que mi papá. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vimos aquellas veces, ni cómo explicar que varias personas de la familia vieran al mismo perro en dos lugares distintos al mismo tiempo. Cuando tenía poco más de 20 años, me gustaba hacer exploración urbana junto a mi mejor amigo.
No éramos los mejores en ello, pero nuestras aventuras nos llevaron a lugares increíbles. Casas donde habían ocurrido asesinatos horribles, edificios donde un pequeño error había acabado con los sueños de cientos de personas, e incluso hospitales abandonados que ahora albergaban historias de abuso y negligencia. Sin embargo, después de un tiempo, toda esa urbanización terminó cansándonos. Como los jóvenes descuidados que éramos, decidimos dirigir nuestra atención hacia la naturaleza. Fue así como emprendimos un viaje a un pequeño pueblo en el norte del país, un lugar que sería testigo de la experiencia que cambiaría nuestras vidas para siempre. A las afueras del pueblo, a unos 20 minutos de la última casa de la comunidad, se encontraba una mina abandonada bastante popular entre los exploradores de la región. La mina había sido desalojada después de que una fuga de gas matara a los 30 trabajadores que buscaban oro allí durante los años 50. Una vez que el gas se disipó, el lugar se convirtió en el centro de innumerables leyendas. Se decía que los fantasmas guiaban a los visitantes hacia las profundidades para perderlos para siempre. Otros aseguraban que algunos exploradores habían encontrado vetas de oro olvidadas y se habían vuelto millonarios. Dinero y experiencias intensas. El cebo perfecto para dos jóvenes exploradores como nosotros. Llegamos a la mina durante una rojiza tarde de otoño. Con el frío metido en los huesos y la emoción recorriéndonos el cuerpo, dimos nuestros primeros pasos dentro de aquella lúgubre construcción de piedra cubierta de musgo. El lugar era enorme. Apenas cruzamos la entrada, un inmenso agujero de oscuridad se abrió frente a nosotros. Al iluminar el interior con nuestras linternas, descubrimos los viejos rieles de la mina extendiéndose hasta donde las sombras los devoraban. Más adelante se dividían en varios caminos que conducían a destinos inciertos. Por seguridad decidimos seguir la ruta principal. Los primeros 15 minutos fueron bastante aburridos. Lo único que vimos y escuchamos fueron murciélagos chillando y ratones huyendo aterrados por nuestra presencia. Parecía un extraño coro de bienvenida para los nuevos visitantes. Entonces ocurrió algo. Mi pie pisó un objeto blando y viscoso. Al apuntar la linterna al suelo vi un trozo de piel rosada y grisácea del que escurría un líquido carmesí que terminó manchando mi bota. Grité del susto y caí de espaldas. Desde el suelo pude ver la expresión de horror en el rostro de mi amigo. Su cara se deformó en una arcada de asco mientras me levantaba con todas sus fuerzas, evitando mirar aquello que tenía delante. Cuando finalmente me puse de pie, giré para ver qué había pisado. Y comprendí su reacción. Frente a nosotros yacía el cadáver mutilado de un cerdo. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Presentaba señales de putrefacción y numerosas mordidas en las zonas expuestas, seguramente provocadas por ratas o murciélagos. Sin embargo, había algo extraño. Aquellas marcas no parecían hechas por colmillos pequeños. Provenían de una mandíbula mucho más grande. Me agaché para examinar el cadáver, pero la voz de mi amigo interrumpió mi análisis. ¿Qué demonios es eso? Levanté la mirada. Más adelante había otro cerdo muerto. Y otro. Y otro más. Y otro. Una interminable hilera de restos animales se extendía por todo el camino. Algunos cuerpos estaban completos, otros eran apenas fragmentos irreconocibles de lo que alguna vez había sido un ser vivo. Cuanto más profunda era la mina, más cadáveres aparecían. Nuestra primera reacción fue huir. Mientras corríamos hacia la salida, lo escuchamos por primera vez. El relincho de un caballo. Un sonido agudo que llenó la mina por completo. Resonó en las paredes, en nuestros huesos y dentro de nuestras cabezas. Era un relincho desesperado. Aterrorizado. Tan cargado de sufrimiento que terminó por aterrarnos también a nosotros. Corrimos hasta salir al exterior. Una vez fuera, el miedo se transformó en preocupación. Habíamos visto decenas de animales muertos y acabábamos de abandonar a un ser vivo que probablemente necesitaba ayuda. Uno que seguramente estaba incluso más asustado que nosotros. A partir de ese momento, nuestra exploración se convirtió en una misión de rescate. Durante los siguientes 3 días regresamos a la mina una y otra vez, avanzando cada vez más profundo. Pero había algo extraño. Con cada expedición, el relincho parecía más lejano y más débil. Pensamos que el caballo nos tenía miedo y que se alejaba cada vez que escuchaba nuestros pasos. Aún así, no estábamos dispuestos a abandonarlo. El 4.º día decidimos intentarlo una última vez. Compramos frutas y verduras para dejar un rastro que pudiera guiarlo hacia la salida. Antes de entrar, le propuse a mi amigo visitar la granja del pueblo. Tal vez alguien sabía algo. Él rechazó la idea y decidió adelantarse.
perderás el tiempo escuchando historias de algún anciano, me dijo. Yo iré avanzando. Así que tomamos caminos separados. Al llegar a la granja fui recibido por un hombre de aspecto rudo que descansaba en una mecedora. Me observó de arriba a abajo antes de hablar. ¿Vienes por algo o solo vas a quedarte ahí parado como un inútil? Lo siento. Solo quería saber si está al tanto de los animales muertos en la mina. Tal vez son suyos, y bueno, si es así, su caballo sigue vivo. El hombre soltó una carcajada tan fuerte que me hizo dar un paso atrás. Luego me miró como un padre que escucha a un niño contar una historia absurda. ¿Mi caballo? Dijo entre risas. No sé si eres ciego o tonto, muchacho, pero mira este pueblo. Aquí no tenemos ni la infraestructura para mantener establos. Hace años que no veo un caballo por estos rumbos. Se inclinó hacia adelante. Tal vez el gas regresó a la mina y te está pudriendo el cerebro. Pero gracias por la preocupación. Mis animales están todos aquí. No escuché nada más. Si el gas había vuelto, podía explicar la muerte de aquellos animales. Pero no explicaba las mordidas. Algo estaba mal en esa mina. Y necesitaba advertir a mi amigo. Lo llamé de inmediato. Contestó después de unos segundos. Sonaba emocionado. Hermano. Tienes que venir rápido. El caballo está cerca. Puedo escuchar sus pasos. Creo que vamos a poder salvarlo. De pronto, un estruendo interrumpió sus palabras. Luego escuché un fuerte galope. Y la llamada se cortó. 20 minutos después corría desesperadamente por los túneles de la mina. Sabía que algo iba mal. Al llegar al lugar donde comenzaban los cadáveres, encontré algo que jamás podré olvidar. Había una enorme mancha de sangre. En medio de ella estaba el celular de mi amigo. Seguí avanzando mientras gritaba su nombre. Entonces escuché un ruido extraño. Como ramas secas quebrándose. Como papel siendo arrugado lentamente. Apunté la linterna hacia el origen del sonido. La débil luz dibujó una silueta imposible. Era la cabeza de un toro. Entre sus dientes masticaba la mitad del rostro de mi amigo. Quedé paralizado. Y entonces noté algo peor. La cabeza estaba demasiado alta para pertenecer a un animal. Bajé la mirada. Aquella cosa tenía cuerpo humanoide. Sostenía el resto del cadáver entre sus brazos y lo elevaba hasta su boca para seguir alimentándose. La criatura giró lentamente hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. Y entonces emitió el mismo relincho que habíamos escuchado desde el primer día. No era un caballo. Nunca lo había sido. Aquel sonido era una imitación. Una trampa. Como si se burlara de nosotros, me dio la espalda y comenzó a internarse en la oscuridad, llevándose consigo los restos de mi amigo. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó. Corrí. Corrí tan rápido como pude hacia la salida. Detrás de mí seguía escuchando los sonidos de la criatura alimentándose. Y entre cada mordida, aquel relinchó. Aquel maldito relinchó. Los días y años posteriores me la pasé cuestionando mi propia cordura. ¿Fue real lo que vi? ¿O acaso el gas me hizo alucinar? Tal vez mi amigo simplemente se perdió dentro de la mina. Tal vez nunca hubo una criatura. No lo sé. Y, sinceramente, soy demasiado cobarde para volver y averiguarlo. Ya ni siquiera recuerdo el rostro de mi mejor amigo. Pero el sonido de aquella bestia alimentándose, ese sonido permanecerá en mi cabeza hasta el día en que cierre los ojos por última vez. Porque al final entendí la verdad. No había un caballo en la mina.